Hoy celebramos la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero. Español, nació en Caleruega, Burgos, hacia el año 1170. Siendo canónigo de Osma, se hizo humilde ministro de la predicación en los países agitados por la herejía albigense y vivió en voluntaria pobreza, hablando siempre con Dios o acerca de Dios. Deseoso de una nueva forma de propagar la fe, fundó la Orden de los Predicadores, conocidos como dominicos, para renovar en la Iglesia la manera apostólica de vida, y mandó a sus hermanos que se entregaran al servicio del prójimo con la oración, el estudio y el ministerio de la palabra. Su muerte tuvo lugar en Bolonia, en Italia, tal día como hoy, el año 1221, apenas 50 años. Pero el Señor hizo obras grandes en él, por medio de él. Hoy nos unimos a la oración con esta orden de predicadores, los dominicos, y toda la familia dominicana. Lectura de la profecía de Habacuc. Señor, ¿no eres desde siempre mi Dios? Oh Santo, que no muramos. Señor, lo pusiste para sentenciar. Oh Roca, lo estableciste para juzgar. Tus ojos, puros para contemplar el mal, no soportan ver la opresión. ¿Por qué pues ves a los traidores y callas cuando el malvado se traga al injusto? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles sin dueño. Los atrapa a todos con su anzuelo, los arrastra con su red, los amontona en su barca, contento y alegre. Por eso ofrecen sacrificios a su red e incienso a su barca, pues en ellos tienen su sustento, su ración y comida abundante. ¿Seguirá vaciando su red, asesinando pueblos sin compasión? Aguantaré de pie en mi guardia, me mantendré erguido en la muralla y observaré a ver qué me responde como replica a mi demanda. Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala en tablillas que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No abandonas a los que te buscan, Señor. No abandonas a los que te buscan, Señor. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. No abandonará a los que te buscan, Señor. Él será refugio del oprimido, refugio en los momentos de peligro. Confiará en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. No abandonas a los que te buscan, Señor. Tañed en honor del Señor, que reside en Sión. Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. No abandonas a los que te buscan, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte:
¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí presentes, queridos enfermos, ancianos, impedidos, que seguís esta Eucaristía desde 13 Televisión. Sabemos que el Señor quiere hacerse el encontradizo con cada uno de nosotros todos los días. Y por eso se nos manifiesta de muchas maneras, en personas, en acontecimientos, en su palabra. Hoy celebramos esta fiesta, esta memoria de Santo Domingo de Guzmán, ese gran predicador español, burgalés, del siglo XIII, nació a finales del siglo XII, fundador de la Orden de Predicadores, de los dominicos, esa gran familia religiosa con tantas ramas, que a partir de este carisma de Santo Domingo, pues tanto bien han hecho en tantos países y lugares del mundo, dedicados sobre todo a la oración, al estudio, a la predicación de la palabra, a la evangelización y sobre todo una de las ideas que yo creo que siempre debe ser una constante en nuestra vida, y es la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Qué envidia encontrarse personas así. Domingo fue también un defensor de la fe. Tuvo que luchar contra esa herejía albigense de su época. Y creo que su sombra y su influjo no han pasado desapercibidos en nuestra sociedad, en tantos lugares, tantas personas. Hay grandes dominicos de esta familia que fundó Santo Domingo, muchos santos y muchos más. Algunos puedo yo nombrar ahora, pero se me escaparían muchos. Santo Tomás de Aquino, o San Alberto, o la gran Santa Catalina de Siena, o Santa Rosa de Lima, o San Martín de Porres. Había dominicos en Almagro, y mi pueblo que está al lado, pues hubo una época en la que lo llevaron ellos, de modo que en la parroquia de mi pueblo había varias imágenes de santos dominicos, y desde entonces yo pues les he tenido mucho cariño. Gran labor también la suya, como misioneros en América, llevando el Evangelio y predicando la palabra por todas las partes del mundo. Yo creo que hoy necesitamos más domingos para que sean capaces de anunciar el Evangelio y predicar la buena noticia del Señor resucitado. Por eso hoy tenemos que pedir por ellos, por los dominicos, por la gran familia dominicana, para que el Señor siga suscitando santos y siga suscitando evangelizadores con el ardor, el fervor, la pasión de Santo Domingo. Y eso mismo es lo que vemos hoy en el Evangelio, pero seguramente la falta de fe, o a lo mejor la falta de confianza, que se parece mucho. Aparece un episodio en el que a Jesús se le presenta un niño que está enfermo. Aquí pone un lunático, imagino que sería alguna enfermedad o mental o alguna enfermedad pues de esquizofrenia o algo parecido. El padre seguramente es el que presenta la mayor fe en este pasaje. Es el que se presenta a Jesús y el que quiere que sea él el que salve, el que cure a su hijo, el que se apiade de la enfermedad que está viviendo y del sufrimiento que está llevando esta familia. Pero se le presenta primero a los discípulos, y los discípulos no son capaces de curarlo. Eso es lo que dice el Evangelio. Dice: se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Ahí vemos la inoperancia a veces humana. La inoperancia de los discípulos es también a veces nuestras incapacidades. Frente a esa fe fortalecida del padre de este niño está seguramente esa falta de fe de los discípulos, a los que Jesús acusa precisamente de eso: por vuestra poca fe. Jesús les pone también otro ejemplo. Hace poco leíamos el Evangelio del grano de mostaza, y ese es el ejemplo que Jesús les pone: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Es decir,
desde las pequeñas cosas, desde lo más humilde, desde lo más pequeño, es donde Dios actúa. Dios puede hacer grandes cosas. A María le dirá en el Evangelio el ángel: para Dios nada hay imposible. Y esa es la fuerza que Dios tiene. Yo creo que debemos pedir cada día al Señor que aumente nuestra fe, que seamos capaces, aunque creamos que no, de hacer grandes cosas con la fuerza, con el poder de Dios. Creo que la fe a cada uno de nosotros nos puede ayudar a poner a Dios en el centro de nuestra vida, como hacían y hacen los dominicos, como hacía Santo Domingo, poner a Dios y la palabra en el centro de la vida, de su vida. Y cuando uno se descentra y pone a Dios en el centro, es Él el que nos centra. Aunque parezca un juego de palabras, es así. Uno sale de sus cosas y es Dios el que centra tu vida. La fe nos debe ayudar a mirar las dificultades, a mirarlas de frente y a afrontarlas con esperanza. Pero también la fe nos debe ayudar cuando caemos, cuando no somos capaces de algo, cuando, como a los discípulos, nos falta esa fe. La fuerza de la fe nos debe ayudar y nos ayuda a levantarnos de nuestras caídas y seguir caminando al encuentro del Señor. Pues ojalá y que Dios nos dé firmeza en la fe, que podamos amar y servir como Cristo nos enseña en el Evangelio. Hemos rezado en el Salmo una expresión y hemos repetido: no abandonas a los que te buscan, Señor. Que mediante nuestra fe nunca jamás nos sintamos abandonados por Dios, todos aquellos que buscamos al Señor en nuestra vida. Y que Dios nos siga regalando hombres y mujeres de la talla de Santo Domingo, hombres y mujeres santos. Yo creo que nuestra sociedad lo necesita. Hombres y mujeres que muestren el rostro misericordioso del Padre, que sean capaces de decirle al abatido una palabra de aliento, de ánimo, de fe. Que así sea.